El Señor les bendiga en esta mañana. Saludamos a todos los que nos escuchan por medio de la grabación también. Esta es la Iglesia Presbiteriana y Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Continuamos nuestra serie sobre el verdadero discípulo y hoy vamos a hablar de un tema muy práctico y muy profundo a la vez, que es la mayordomía. Y en nuestra Biblia solo vamos a leer un versículo de Génesis capítulo 2. Ustedes tienen sus hojitas que repartimos para hacer una ayuda. Por favor, que sea una ayuda y no un estorbo. Si no logra agarrar la palabra o rellenar el espacio, por favor no hablen. En veces pasadas se preguntan en medio del sermón, busque ayuda después, yo le puedo ayudar después si no logra llenar el espacio. Es para hacer una ayuda para que lo pueda meditar después, no para que nos estorbe en medio del sermón. Y ustedes conocen bien Génesis 1, Génesis 2, y en Génesis 2:15 leemos: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios creó al hombre, lo puso en el Edén, para que cultivara, labrara su huerto, su mundo, y para que lo guardara. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios no necesitaba un socio para ayudarle a mejorar su mundo. ¿Estamos de acuerdo? Dios era totalmente capaz de manejar su mundo, de desarrollar su mundo, sin la ayuda de ninguno. Si el Creador pudo crear todo esto, el Creador también era capaz de cuidar su propio mundo, de mejorar su mundo, de sacarle el potencial de la creación. Pero Dios quería un socio. Dios quería un socio, hermano. En su grandeza, en su bondad, Dios quería compartir su creación y la mejora y el desarrollo de su creación lo quería compartir con el hombre. Y aquellos dos árboles en medio del huerto, ustedes se acuerdan, el árbol de la ciencia del bien y mal y el árbol de la vida, representaban una relación formal que Dios había establecido con el hombre. Dios no tiró a Adán ahí y dijo, juéguesela. Dios nos puso en medio del huerto en una relación formal. Dios llegó donde Adán y dijo, usted y yo vamos a ser socios. Cada uno tenía su papel, obviamente. Pero los árboles eran, yo me lo imagino como dos árboles, yo creo que tal vez estaban juntos, como columnas de un templo. Sus ramas se cerraban arriba. Y la Biblia no lo dice, así que no lo tome como palabra de Dios, pero yo me imagino que era entre los árboles que el día de reposo se reunía Dios con su criatura, en un templo natural que Dios había hecho, en una relación muy seria, muy formal, que Dios estableció con el hombre, para que fuera su socio. Había confianza. Había amor. Fue en la Reforma Protestante, hermanos, que se recuperó realmente el concepto del hombre como mayordomo, socio en relación con Dios. Y nuestro catecismo de Heidelberg sobre el octavo mandamiento, no robarás, habla de que en ese mandamiento Dios nos está devolviendo nuestro llamado a servirle, y el catecismo menciona que ese mandamiento prohíbe todo uso inútil
de nuestros dones. Y vamos a ver en qué relación lo dice. Ok, en primer lugar, notemos, hermano, que el enfoque bíblico es contrario al enfoque moderno pagano. Eso lo tenemos que tener muy claro. El enfoque bíblico es contrario a lo que vamos a oír todos los días en los medios masivos. El concepto del paganismo hoy con la evolución es que el hombre es simplemente parte de un proceso evolutivo. El hombre es simplemente el producto de un proceso evolutivo. No fue creación, el hombre no es en el paganismo, en la evolución, no es una creación especial de Dios, es simplemente producto de un proceso largo de reencarnaciones o de evoluciones, y él llega hoy día al escenario, inclusive, ¿qué dice el paganismo moderno? Que es el hombre, con referencia a la naturaleza, es un estorbo. ¿Ah? El hombre es el que crea los desastres naturales, el hombre es culpable, el hombre es estorbo. Oiga usted, y a mí me da pesar cuando me llegan cristianos hablando como paganos. Porque he escuchado cristianos decir, sí, el hombre es culpa de todo eso, deberíamos no tocar nada, no cortar nunca un árbol. En la Biblia, hermanos, el hombre estaba encargado con gobernar y con desarrollar la creación. Dios puso potencial en la creación, potencial en la naturaleza de producir, y el hombre estaba encargado de desarrollar ese potencial. Imagínese, hermano, imagínese la obra del hombre en desarrollar la creación. Era la obra de Dios. Dios encargó a su socio con hacer lo que él quería con su creación, pero a través del hombre. La obra del hombre era la obra de Dios. Antes del pecado, todo lo que hacía el hombre era obra de Dios, perfecta. La obra del hombre y la obra de Dios eran unidas. El hombre era encargado con desarrollar la creación, con fructificar. ¿Qué producía el hombre? No solamente con sus manos desarrollar la creación, sino junto a Adán y Eva producían generaciones, hijos, para alabar a Dios, un templo humano, no solo un templo del mundo, desarrollando un mundo bellísimo. Ellos habrían cultivado y habrían llegado a construir rascacielos mucho antes que lo que hemos podido hoy. Habría sido el mundo bellísimo y habría sido poblado de adoradores de Dios. Una tarea bellísima, hermano. Y Dios sería glorificado en su socio y en su labor. Ahora, nosotros sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y los animales glorifican a Dios, pero lo hacen inconscientemente. Hay una paloma en nuestro patio, grandotota, ¿verdad? Una palomita. Y se sienta en uno de los palos ahí y canta durísimo. A veces canta temprano, me despierta, yo quisiera dispararla. La palomota, ¿verdad? Y ahí está linda, y a veces yo salgo y ni vuela, es bastante mansita. Y ella canta para su creador, como los chigüirros y todas las aves de la mañana cantan para Dios, pero lo hacen inconscientemente, no saben. En cambio, el hombre sabía. El hombre tenía conciencia, hermanos, de que, y ese privilegio de no solo trabajar para Dios, sino disfrutar con Dios. Disfrutar con Dios. Y ese era el día de reposo. Dios había trabajado 6 días, reposó. Encargó al hombre trabajar 6 días y reposar con Dios. El día de reposo, Adán debía llegar y se encuentra con Dios. Y había sembrado, y había desarrollado, y había podado, y había construido. Y junto con Dios admiraban la labor. Y seguro Dios lo felicitaba, lo felicitaría. Y Adán podía tomar placer de haber glorificado a Dios. Y cuando venían hijos, cada día de reposo se reunían. Y no sé si aprendían versículos. Posiblemente que sí.
Adán le había enseñado a Eva lo que Dios le dijo, y ¿por qué Adán no enseñaría a sus hijos las palabras de Dios? Y cada día de reposo, sin pecado, se reúnen y se glorían y disfrutan y se maravillan con ser socios, compañeros, colaboradores con el gran Creador. Parte del esencial del hombre era poder servir al Señor y disfrutar con Dios. Siguiendo al segundo punto, Adán había sido encargado con guardar la creación de Dios. Guardar, lo notó en versículo 15, tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ese término, hermanos, es guardar, en sentido de ser guarda. ¿Qué hace un guarda? Guarda del enemigo. Guarda que no entre quien no debería entrar. Satanás ya existía cuando Adán fue creado. Desde la creación del hombre, hermano, cabía la posibilidad del mal uso de esta creación. Cabía la posibilidad de que fuera tentado a no servir a su Creador y servirse a sí mismo. Adán debía guardar el huerto, debía andar con el machete, debía cortarle la cabeza a cualquier serpiente hablantina que le saliera. Debía guardar, tenía la tarea de guardar. Y la tentación de Satanás fue precisamente eso, hermanos. Usar el mundo no para la gloria de Dios. ¿Cuál fue la tentación? Piénselo de ese enfoque, de ser socio de Dios y mayordomo de Dios. ¿Cuál fue la tentación de Satanás? Coja ese fruto, no le dé la gloria de Dios, coja el fruto para sí mismo. Sus ojos van a ser abiertos, usted va a ser Dios. Olvídese de mayordomo. ¿Quién va a tomar segundo lugar? Sea Dios mismo usted. Vea qué malvado, vea qué malicia, hermano, vea qué sutil. Metió carbón, Satanás, y dijo, use la creación para su propio beneficio, no como socio ni mayordomo. Y desde que Eva lo hizo, junto con Adán, ¿con qué nacemos todos nosotros, hermanos? Con esa misma distorsión. Ahora usamos la creación no para Dios. La primera palabra que los niños aprenden probablemente es mamá. ¿Cuál es la segunda palabra? El papá de veras. Ah, bueno, yo creí que no era papá, porque mis hijos creo que aprendieron mamá primero. Papá. Y la segunda palabra no es papá. ¿Cuál es la segunda palabra? Mío. 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 Y lloran y pegan gritos. Hermanos, ¿podemos siquiera imaginarnos un mundo, padres y madres santos, nacen sus bebés santos y su segunda palabra es suyo? Ni lo podemos imaginarnos. Cuesta imaginarnos que un bebé chiquitito, la segunda palabra que aprenda es suyo. Pero así era antes de entrar el pecado. Suyo Dios, suyo mi prójimo. Esa era la esencia del hombre, hermano. Dar a Dios y compartir con su prójimo. Y Satanás viene y el pecado entra y nos hace egoístas. Nos creemos Dios en la tierra y queremos que todo sea mío, para mi fin, para mi placer, para mi gusto. Ahora, hoy estamos aquí, hermanos, creyentes en Cristo Jesús. Y sabemos que a pesar de la caída tan terrible que fue, Dios envió a su Hijo. Y en Cristo somos restaurados a una relación otra vez con nuestro Creador.
Y Dios nos da en Cristo una vez más, hermanos, el privilegio de poder responderle y poder dedicar nuestras fuerzas otra vez a un uso noble y no egoísta, no vil, un uso noble, servir a nuestro Creador y servir a nuestro prójimo. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, porque hay una lista de virtudes que el cristiano recibe del Espíritu de Dios que afecta mucho nuestra vida diaria, hermano. En 2 de Pedro 1, empezando en el versículo 5, yo quiero que usted piense cómo estas virtudes afectan su diario vivir, su trabajo, el uso de su dinero, su tiempo, su vida en el hogar, su vida en el trabajo, su recreación. Oiga lo que dice el apóstol, 2 de Pedro 1, 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Estamos pensando como socios de Dios, hermano. Estamos retomados como socios de Dios, mayordomos en este mundo. Añadida vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Eva se dio rienda suelta a su impulso de querer ser Dios, no ejerció ningún dominio propio, muchas veces nosotros tampoco. Al dominio propio, paciencia. Cuando iba a llegar el momento de llenar la tierra y de glorificar a Dios, era largo, eran muchos años y muchos hijos después. Adán y Eva fueron creados con la necesidad de mucha paciencia, hermano, cosa que nosotros muchas veces no ejercemos. Queremos las cosas ya, mío, ya. Paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, que es la piedad es temor de Dios, amor por Dios y por nuestro prójimo. A la piedad, afecto fraternal, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Dios creó al hombre para llevar fruto para su gloria. Y Dios restablece en Cristo y su Espíritu, otra vez, hermanos, el privilegio de llevar fruto para Dios. No estaremos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, Dios nos puso aquí para guardar del diablo todo uso distorsionado de nuestros dones, de nuestros esfuerzos, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Usted está en pie? ¿Está en pie, buen soldado? ¿Está a la alerta? ¿Está con machete en mano? ¿Está dispuesto? Guardando su vida de la tentación del diablo, de mal usar nuestro tiempo y esfuerzos para un fin egoísta en lugar de la gloria de Dios. En tercer lugar, el mayordomo debía mejorar lo que Dios había creado. Probablemente esto suena raro para muchos. ¿Cómo vamos a mejorar la naturaleza pura? Claro, somos productos del paganismo moderno, que la naturaleza dejada para sí sola es perfecta. No es así, hermano. La creación tenía gran potencial y era bella, pero requería la mano del hombre. ¿Cómo sabe usted si una casa es habitada o es abandonada? Es fácil, ¿verdad? Si usted pasa por una casa y nadie vive ahí, ¿cómo sabe usted que nadie vive ahí? ¿De ahí? El monte está por aquí, el monte llega a tapar los ventanales, se está cayendo las puertas,
los vidrios están quebrados, la pintura se está cayendo, qué sé yo, quién sabe qué vive en ese matorral, ahí, serpientes, zorros, ¿verdad? ¿Qué necesita este mundo? ¿Qué necesita un lote? Si se deja, hermanos. ¿Qué es la diferencia entre un matorral y un jardín de flores? ¿Qué es la diferencia? Hay una sola diferencia: la mano del hombre. Satanás dijo: olvídese de mayordomos, sean dioses. Hoy el paganismo dice la misma cosa: todos somos dioses, vaya, haga yoga y deja al mundo natural, déjelo, no lo toque, abrace un árbol pero no lo corte porque es compañero y hermano. Parte del esencial del hombre era tomar lo que Dios había creado y desarrollarlo, mejorarlo, sí, mejorarlo. No tengamos miedo del término, hermano. Mejorar, así quería Dios. Quería que el hombre, bajo él, mejorara su creación. Un perro está contento mientras está echado cerca de su amo, ¿verdad? Un perro está contento cerquita del amo. Pero ¿cómo está el niño? Pues más chiquitito que sea, corriendo. Más de una madre me dice a mí: ay, mi hermano, yo no sé qué hacer con este niño que tiene tanta energía, no sé de dónde saca las energías, pero si no lo ando cuidando, agarra algo, está metiendo algo a la toma corriente, o está cayendo por las gradas. Así nacimos, hermano, nacimos con una inquietud de servir al Señor y de hacer algo con este mundo. Por eso los grandes exploradores, por eso cruzaron el mar en barcos, los que colonizaron el mundo, etcétera. Dios nos creó con esa inquietud. Lo que pasa es que el pecado ha entrado y ha distorsionado lo que hacemos con nuestras energías, y ha hecho dos cosas, ahí está en sus hojas. El pecado ha distorsionado nuestras energías en dos formas. En primer lugar, en lugar de desarrollar, destruir. En lugar de desarrollar el mundo de Dios, destruimos. ¿Usted conoce alguna persona destructora? No me estoy refiriendo a los niños pequeñitos que son inquietos y por accidente quiebran cosas. Todos hicimos eso y todos tenemos hijos que hicieron eso. Eso ya es torpeza y parte de aprendizaje. Pero hay personas destructoras, niños también, jóvenes y adultos, que les gusta destruir. Yo tuve que desconectar mi timbre porque lo estaban destruyendo. Primero lo tocaban a medianoche, a las 3 de la mañana. Después lo arrancaron de la pared y dejaron los cables ahí pelados. Destructores. Hay muchas personas que les gusta destruir. Eso es fruto del pecado. Padres con sus hijos, si usted nota una tendencia un poco más allá de fogosidad, que se llama destructivos, sepa que es parte del pecado distorsionando su energía. Dios les dio la energía, pero deberían canalizar su energía para el bien, para desarrollar en lugar de destruir. Así que los padres tenemos que ser muy prácticos, tomar el tiempo para sentarnos con el chiquito y ayudarle a desarrollar sus energías en forma positiva. Tampoco huélele un manotazo y diga no sea destructora, eso no es el punto. Es canalizarlos, ayudarles a canalizar esa energía que Dios les dio para desarrollar en lugar de destruir. Ahora, a nivel público nosotros seguimos desastrosos. Los desastres ecológicos es producto del pecado. El hombre no cuida los ríos, contaminamos los lagos, las fuentes de agua, el aire. Talamos árboles sin sembrar. Dios dio los árboles para talarlos. Yo soy amante de la madera. Yo tengo una mesa así de ancho que consiste de solo 2 tablones. Fue un gran cenicero inmenso. Yo hice la mesa. Me encanta esa mesa. Dios hizo los árboles para usarlos y disfrutarlos y tenerlos, pero los hizo para volver a sembrarlos, porque tenemos la capacidad de tomar la semilla y volver a sembrarlos, desarrollar la creación, utilizarla y desarrollarla. Eso por un lado. En segundo lugar, el pecado distorsiona nuestras energías, llevándonos a sí desarrollar, pero para un fin egoísta.
Yo creo que Adán y Eva y sus hijos habrían construido rascacielos. Y cuando usted ve uno de estos edificios monumentales, realmente es testimonio de la creatividad del hombre, es testimonio de la ingenuidad y la inteligencia del hombre. Es increíble lo que Dios permite al hombre hacer, sin hablar de otros alcances de la tecnología y de la ciencia, hermanos. Pero ¿para qué lo usamos? Tal vez se construye ese gran edificio para hacer empresas y bancos y casas financieras. ¿Para qué? Para mí. Para mí, uso solamente, no para la gloria de Dios. Así que el pecado entró, distorsionó al hombre para que en lugar de desarrollar para Dios y mejorar la creación para la gloria de Dios, o destruimos o desarrollamos para fines egoístas. Ahora, hermanos, ya sabemos que no vamos a construir aquel mundo hermoso que Dios originalmente había planeado. Ya no va a ser una realidad. Nunca vamos a construir un mundo como Dios quería, un palacio para Dios, un templo planetario para Dios. No lo vamos a hacer. Pero a nuestro nivel individual y a nuestro nivel de iglesia, hermanos, Dios nos restaura un propósito de poder mejorar lo que Dios nos ha dado. No va a ser a nivel planetario, pero sí puede ser a nivel individual. Así que la primera tarea de mayordomía que tienen los padres es con sus hijos. ¿Cómo nace un hijo? Nace en una condición para ser mejorado. Y Dios nos da a los hijos, hermanos, para devolvérselos mejores. Y no solo mejores físicamente. Dios no quiere que usted le presente a su hijo grandotote, sano, bien preparado académicamente. No, Dios quiere un cristiano que sepa que es socio de Dios, que vaya a servir al Señor con sus talentos y sus dones. Esa casita en que usted vive, sea propia o sea alquilada, Dios quiere que la mejore, no la destruya. Y así usted está dando testimonio que cree un Creador, que lo ha salvado y que lo lleva hacia un futuro. Hermanos, si este mundo es todo lo que hay y no hay ningún futuro, usemos y destruyamos y muramos. Pero así no es. Nosotros hemos sido redimidos con una eternidad por delante. Y cuando usted cuida lo que tiene, ese carrito, chicos, ese juguete, las cosas que tenemos, los muebles de la casa, cuando los cuidamos, obviamente las cosas se gastan y por fin hay que desecharlos posiblemente. Pero cuidándolos razonablemente, hermanos, estamos dando testimonio que creemos en un Cristo que nos ha redimido y que nos ha restaurado para ser socios de Dios y mayordomos, cuidadores de lo que Dios nos ha dado. Ahora, en cuarto lugar, es muy importante, hermano, que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y le dijo a los dos, fructificad y señoread en la tierra. La mayordomía es obra de pareja y obra de familia, no es solo de Adán. Adán no tenía ayuda. Adán necesitaba ayuda para ser mayordomo. Bueno, obviamente no podía fructificar, muy difícil, Adán estando solo. Necesitaba una ayuda, una esposa, madre de futuros hijos, para cumplir la fructificación que es importante, hermanos. Porque los hijos debían ser mayordomos también. La mayordomía es generacional. Si usted no está pensando en su hijo como futuro mayordomo de Dios, hermano, está perdiendo un enfoque principal del tener hijos. Es por eso que en la Biblia hay mucha importancia puesta en los hijos. La Biblia habla muchísimo sobre cómo levantar a los hijos. ¿Por qué? ¿Solo para que se porten bien y no frieguen la vida? No, porque Dios se los va a pedir. Ahora, tenemos que hablar de este asunto de hijos un momentito, hermano, porque otra vez nos encontramos con conceptos contrarios. El concepto del mundo
y el concepto bíblico de los hijos son contrarios y opuestos. Yo hago una práctica de preguntarle a las muchachas, jovencitas, ¿usted quiere tener hijos? Sí, todas quieren tener hijos. No he hablado todavía con ninguna muchacha que no quiere tener, bueno, sí hay, pero muy pocas. Casi todas quieren tener un hijo. Y le digo, ¿y cuántos quiere tener? Bueno, 1. Tal vez 2. 3 muchos. 4, 5 impensable. Y cuando le pregunto, ¿y por qué quiere tener hijos usted? No saben qué responder. Ya hay, porque sí, pero ¿por qué quiere tener un hijo? Porque es bonito tener un hijo. Ahí está. ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Por qué tener hijos? ¿Qué hacemos con las cosas? ¿Qué hace el pecado que hagamos con las cosas del mundo? Que son los hijos también, son cosas del mundo. Para mí. Queremos tener hijos con un fin egoísta. Yo quiero complacerme con tener un hijo. Después que nace, primero y segundo se dan cuenta que no es tan bonito, que son pecadores igual que uno, y es un montón de lucha y plata y enfermo, toda la noche llorando con mocos y tos. Por eso no pueden pensar en 4, 5, 6 o 9 como un amigo mío, porque están pensando en su propio placer. Y si no puede dormir con uno que está enfermo, ¿qué va a hacer con 5? Hermanos, el cristiano necesita rechazar el concepto del mundo sobre los hijos, porque la Biblia dice, los hijos son dados por Dios para devolvérselos a Dios como mayordomos. Los hijos están en función de Dios, no usted. Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Chicos, ¿usted sabe qué es una aljaba? Es donde se portaban las flechas. Era la bolsita en la espalda donde se metían flechas. Ahora dígame qué soldado sirve con una sola flecha. Yo sé que hay parejas que no pueden, no deben tener más de un hijo. Pero no es la voluntad de Dios tener un hijo para fines egoístas. Quiero un chiquito para que yo esté contento con mi chiquito, porque yo siempre he querido tener un chiquito. Este es un asunto de Dios, mi hermano. Ahora, tal vez hoy tenemos que sincerarnos ante Dios, y tal vez a muchas personas aquí que están escuchando están espantadas por lo que estamos hablando. Podemos seguir hablando de esto aparte si quiere. Pero mi Biblia, así como yo la leo, Dios dio una orden: fructifiquen. Y eso no fue retractado después del pecado. No estamos en contra de planificar la familia, gracias a Dios hay formas no abortivas de poder hacerlo. Sin embargo, hermanos, el asunto de hijos es un asunto de Dios, no suyo. Es un asunto de Dios. Y mientras los cristianos no están teniendo hijos, los no cristianos están llenando el mundo. ¿Y por qué no debemos ser nosotros los cristianos poblando la tierra y la iglesia de hijos, socios de Dios, mayordomos de sus vidas? Padre, madre o jovencito que quiera tener hijos un día, sepa, parte de ser mayordomo es levantar otros mayordomos. Parte de ser mayordomo ante Dios es levantar otros mayordomos, para que juntos un día, hermanos, un gran pueblo de Dios ofrezca al Señor glorias y gracias. Pues no vamos a tocar punto 5, el tiempo ya se nos ha ido, quizá lo toquemos en la próxima ocasión. Hermanos, concluyendo, sabemos que el pecado torció toda la relación entre el hombre y Dios. El modo de operación del pecador es el egoísmo.
trabajo, me esfuerzo, utilizo las cosas del mundo para mí. Ese es el modo de operación del pecado y del pecador. Pero Dios no nos dejó nuestro pecado, hermano. Sepamos en esta mañana, hermano, que Dios no nos dejó en ese egoísmo, sino que en Cristo nos perdona y en Cristo nos saca de ese egoísmo y nos hace mayordomos con dignidad, sacerdotes. El sacerdocio de todo creyente fue uno de los lemas de Martín Lutero y de los reformadores. Tenemos que arrepentirnos en esta mañana, hermano. Tenemos que arrepentirnos en esta mañana, porque sinceramente esta semana pasamos pensando en dinero. Pasamos la semana esforzándonos, trabajando, pero pensando simplemente cómo yo voy a hacer dinero para solucionar mis gastos, nada más. Mandé los chicos a la escuela y atendimos todo, les dimos comida, pero yo no estaba pensando más allá en presentarnos un día ante su Creador, yo su Padre, yo su Madre, presentarlos diciéndole a Dios cara a cara, aquí se lo traigo, he hecho lo mejor que pueda, les he educado, les he enseñado lo mejor que pueda, tómelos y úsalos para tu gloria. Así estamos pensando en nuestros hijos, hermano. Pues digámosle al Señor, Padre, yo sé que me he dado al egoísmo, me he portado como Eva y Adán, comiendo el fruto para mí mismo. Y tomemos una vez más entonces en esta mañana un compromiso, ejerzamos fe, que nosotros y nuestros hijos glorifiquemos a Dios. Qué linda declaración de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que eso sea nuestra declaración en esta mañana, hermano. Y que la meta de esta semana que viene, que hemos empezado, que la meta y del resto de nuestra vida sea glorificar a nuestro Dios Salvador y Creador. ¿Qué le parece? Oremos. Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que el pecado a nosotros también nos afecta. El pecado, Padre, nos tienta a nosotros a ser egoístas. Y esas energías y creatividad y esfuerzo que tú has puesto en el corazón del hombre, nosotros lo gastamos, pero para nosotros mismos. Pedimos tu perdón, Señor. Porque queremos en Cristo, queremos glorificarte, queremos ser socios dignos del nombre de Jesucristo, queremos ser buenos mayordomos. Así que Padre, gracias por tu palabra, gracias que hoy tú nos has hablado y pedimos tu ayuda, Señor, en lo poquito y en lo grande, en las cosas pequeñas de la vida que tenemos que cuidar. Cada chico aquí tiene su cuarto, su ropita, su camita, Dios. Los jóvenes tienen lo suyo, los adultos tenemos, Dios, en lo poquito, también en lo grande, con nuestros hijos, con los trabajos, con nuestras carreras. Oh Dios, haznos mayordomos, bajo tu mando, bajo tu señorío, haciendo todo para tu honra y tu gloria. Lo pedimos sinceramente, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.